Mis padres dieron los $4 millones de herencia a mi hermana favorita y me exigieron trabajar más. Pero mi abuela sorprendió a todos dándome un cheque de $45 millones. Mi madre gritó furiosa, pero lo que mi abuela hizo después la dejó en shock. Me senté allí, con el corazón latiéndome, mientras mis padres sonreían a mi hermana, Valentina. Toda la herencia de $4 millones es para ti, anunció papá con orgullo. Mamá me miró y dijo fríamente, Sofía, solo necesitas trabajar más duro. Se me apretó el pecho. Ni siquiera valía la pena una segunda consideración para ellos. Justo cuando me levantaba para irme, mi abuela, lentamente, se levantó de su silla, sosteniendo algo en su mano que hizo que todos se congelaran. Si estás disfrutando esta historia, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte lo que sucede después. Ojalá pudiera decir que me sorprendió cuando mis padres le dieron todo a Valentina, pero en el fondo, siempre supe que nunca fui su favorita. He pasado toda mi vida viviendo a la sombra de mi hermana menor. No sé cuándo empezó. Tal vez cuando éramos niñas, tal vez incluso antes de que yo fuera lo suficientemente mayor para darme cuenta, pero siempre me trataron como si no importara. Recuerdo cumpleaños en los que el pastel de Valentina era el doble del mío. Ella recibía juguetes nuevos y brillantes mientras yo desenvolvía regalos de segunda mano que aún tenían el nombre de otra persona grabado. Me decía a mí misma que no importaba, que los regalos no significaban amor. Pero con el tiempo, las pequeñas cosas se acumularon. En la escuela, trabajé duro, estudié hasta altas horas de la noche y obtuve buenas calificaciones. Pero mis padres apenas lo notaban. Cuando Valentina traía a casa una boleta de calificaciones promedio, mi madre le hacía una fiesta. Cuando yo ganaba premios, decían, buen trabajo. Y rápidamente pasaban a hablar del recital de baile de Valentina o de su nuevo teléfono. Siempre sentí que tenía que probar algo, como si tuviera que trabajar 3 veces más solo para ser vista. Cocinaba la cena, limpiaba la casa, ayudaba a papá a organizar sus papeles, pero nada de eso parecía marcar la diferencia. Las únicas palabras que a menudo escuchaba eran, sé más como tu hermana. Todavía recuerdo el día en que Valentina me robó a mi primer novio. Tenía 16 años. Su nombre era Ricardo, y pensé que realmente le gustaba. Pero un día, los vi tomados de la mano detrás de la escuela. Cuando se lo dije a mis padres, ni siquiera se enojaron. Mi madre dijo, bueno, tal vez si sonrieras más como Valentina, él no se habría ido. Esas palabras se quedaron conmigo, cortando más profundo de lo que podía admitir. Valentina siempre supo que era la favorita. Me miraba con esa sonrisa engreída como si me desafiara a defenderme, pero nunca lo hice. Me quedé callada, pensando que tal vez algún día las cosas cambiarían. Tal vez algún día me verían. Incluso las fotos familiares contaban la misma historia. Valentina siempre estaba en el centro, vestida con colores brillantes, mientras que a mí me empujaban a un lado con ropa sencilla. Intentaba sonreír, pero siempre me sentí como un personaje de fondo en mi propia familia. La peor parte, ni siquiera odiaba a Valentina. Me odiaba a mí misma por esperar que las cosas mejoraran, por pensar que si solo trabajaba más duro, finalmente me amarían como la amaban a ella. Trabajé en 2 empleos para pagar mis estudios universitarios mientras mis padres financiaban completamente la educación de Valentina e incluso le compraron un auto. No asistieron a mi graduación, pero hicieron una gran fiesta cuando Valentina terminó su carrera. Mi padre me dijo, Valentina va a ser grandiosa. Tú solo necesitas trabajar más duro. Esas palabras me persiguieron durante años. Incluso después de todo esto, seguí intentando ganarme su aprobación. Llevaba regalos a las reuniones familiares, preguntaba por su salud, intentaba ser la hija buena, pero nunca me miraron de verdad. Así que, cuando me senté en esa reunión de herencia, escuchándolos decir que le daban todo a Valentina, no me sorprendió. Se sintió como el sello final de una vida en la que nunca les importé. Mantuve la cabeza baja, tratando de contener las lágrimas mientras Valentina sonreía con suficiencia, disfrutando plenamente de su victoria. Pero justo cuando pensé que saldría de sus vidas en silencio, algo inesperado sucedió. Mi abuela, Elena, lentamente se levantó de su silla. Siempre ha sido callada.
El tipo de persona que observaba todo pero rara vez hablaba. Ese día, no estaba callada. Tenía algo en la mano, un cheque que instantáneamente llamó la atención de todos. El rostro de mi madre se contorsionó de pánico. No sabía lo que venía, pero podía sentir que la habitación cambiaba. Por primera vez, no era invisible. Valentina siempre había sido la hermana de oro, la que brillaba en cada habitación, la que nuestros padres adoraban sin razón. No solo tenía su amor, lo poseía. Llevaba su atención como una corona, sabiendo que nadie podría quitársela jamás. Y yo solo era la sombra sobre la que ella pisaba. Cuando éramos niñas, solía pensar que tal vez estaba en mi cabeza. Tal vez me lo estaba imaginando. Pero a medida que crecimos, la verdad se hizo más clara con cada año que pasaba. Valentina no solo disfrutaba de ser la favorita, sino que lo alardeaba. Recuerdo el día que recibió una bicicleta nueva, la que yo había pedido durante meses. Pensé que sería un regalo compartido. Pensé que tal vez yo también podría montarla a veces. Pero cuando llegó, rosa brillante con mangos blancos y una campanilla plateada, mi madre me puso la mano en el hombro y dijo, «Es para Valentina. Puedes usar la tuya vieja». La bicicleta de Valentina brillaba bajo el sol. La mía tenía cadenas oxidadas y mangos rotos. Valentina me rodeaba en el jardín, riéndose y gritando, «Eres demasiado lenta, Sofía. Intenta seguir el ritmo. Siempre estaría por delante». Se aseguró de eso. Cuando crecimos, las cosas no cambiaron. Simplemente se volvieron más dolorosas. Trabajaba a tiempo parcial después de la escuela para ahorrar para un teléfono usado. El de Valentina siempre era el último modelo, un regalo brillante que le daban sin cuestionar. Y los chicos, siempre se enamoraban de Valentina. Nunca me importó realmente hasta el día en que me robó a Ricardo. Ricardo fue el primer chico que se fijó en mí. Hablábamos después de clase, nos reíamos de cosas tontas, y pensé, solo por una vez, que tal vez podría tener algo propio. Pero una tarde, los vi. Valentina apoyada en la pared de la escuela, Ricardo parado demasiado cerca. Ella sonreía de la manera en que siempre lo hacía cuando quería algo. Cuando los confronté, Ricardo solo se encogió de hombros. «Tu hermana es más divertida», dijo como si mi corazón ni siquiera valiera la pena considerar. Cuando se lo dije a mi madre, pensé que tal vez, solo tal vez, esta vez estaría de mi lado. Pero ella solo me miró y dijo, «Bueno, tal vez si sonrieras más como Valentina, no perderías a la gente tan fácilmente». Después de eso dejé de contarle cosas. Dejé de decirle cuando me sentía herida. Dejé de pedirle que me viera. La vida de Valentina siempre fue una cadena de celebraciones. Cuando ganó un pequeño trofeo de baile, hicieron una gran fiesta. Cuando me gradué de la universidad con honores, me enviaron un mensaje de texto que simplemente decía, «Felicidades». Eso fue todo. Sin fiesta, sin flores, sin orgullo en su voz. Incluso cuando ambos éramos adultos, nunca cambió. En el trabajo, construí todo por mi cuenta. Ahorré cada centavo, me quedaba hasta tarde, trabajaba los fines de semana. Mientras tanto, nuestros padres le dieron un nuevo apartamento a Valentina como regalo por su éxito. Ni siquiera recibí una tarjeta cuando me mudé a mi pequeño alquiler. Valentina sabía que era intocable. Solía reírse y decir, «Sofía, hagas lo que hagas, siempre serás el segundo lugar». Y le creí. Incluso en las cenas familiares, siempre se trataba del nuevo auto de Valentina, los nuevos amigos de Valentina, el nuevo ascenso de Valentina. Me sentaba en silencio, sonriendo cortésmente, fingiendo que no me molestaba. Pero en el fondo, una pequeña voz siempre susurraba, «Nunca serás suficiente para ellos». A veces me preguntaba por qué seguía apareciendo. ¿Por qué seguía esperando que algún día me miraran de la misma manera que la miraban a ella? Tal vez era tonta, pero quería su amor, incluso si tenía que trabajar el doble para conseguir la mitad. La peor parte no era que Valentina estuviera orgullosa. Era que era cruel. Le encantaba recordarme que siempre ganaba. Le encantaba verme quedarme atrás. Así que, cuando me senté en esa reunión de herencia y la vi radiante mientras le entregaban todo, no era nuevo.
Era solo la pieza final de una vida en la que ella siempre había sido la primera. Me seguía diciendo que estaba bien. Seguiría adelante. Me iría en silencio como siempre lo hacía. Pero no sabía que la vida estaba a punto de cambiar. No sabía que mi abuela había estado observando todos estos años. No sabía que la verdadera historia apenas comenzaba. El restaurante era elegante, uno de esos lugares donde los camareros usaban guantes y la cubertería brillaba tanto que casi dolía mirar. Mis padres habían elegido este lugar para la reunión de la herencia. Y desde el momento en que entré, ya sabía cómo terminaría el día. Valentina se sentó en el centro de la larga mesa, radiante como siempre. Su vestido rojo brillante, su cabello perfecto, su risa fuerte. Todo estaba allí. Ella prosperaba en momentos como este donde todos los ojos estaban puestos en ella. Y como siempre, nuestros padres estaban allí, absorbiendo cada palabra que decía como si fuera una especie de diosa. Tomé mi asiento habitual en el extremo donde nadie me notaría realmente. Había usado un vestido azul sencillo, nada llamativo. Sabía que era mejor. Mírate, Valentina. Estás radiante, dijo mi madre, prácticamente rebotando en su asiento. Estamos tan orgullosos de todo lo que has logrado. Papá se inclinó hacia adelante con una sonrisa orgullosa. Nos has hecho tan felices, Valentina. Siempre has tomado las decisiones correctas. Me senté en silencio, jugando con la servilleta en mi regazo. Estaba acostumbrada a esto. No esperaba que me preguntaran por mí. Nunca lo hacían. Entonces, ¿cuál es el gran anuncio? Preguntó Valentina, inclinándose hacia papá. Él se rió entre dientes, claramente disfrutando de la atención. Bueno, tu madre y yo hemos tomado una decisión con respecto a la herencia familiar. Sentí que se me retorcía el estómago, pero no dije nada. Sabía lo que venía. Papá sonrió con orgullo. Hemos decidido transferirlo todo, la casa, las acciones, los ahorros. El total asciende a unos $4 millones, y hemos acordado que todo sea para ti, Valentina. Valentina jadeó de emoción, cubriéndose la boca como si fuera una sorpresa. Pero vi el brillo en sus ojos. Ella ya lo sabía. Siempre lo había sabido. ¿Y Sofía? Preguntó Valentina, girando la cabeza hacia mí, una pequeña sonrisa asomando por sus labios. Mi madre me dio la misma mirada fría de siempre. Sofía, estarás bien. Siempre has sido la fuerte. Solo necesitas trabajar más duro como lo hizo tu padre. El éxito llega a quienes lo ganan. Sentí un dolor agudo en el pecho. No se trataba del dinero. Se trataba de nunca ser vista, nunca ser suficiente. Abrí la boca para decir algo, pero ¿qué podía decir? Ya lo había oído todo antes. Valentina rió suavemente y dijo, no te preocupes, hermana. Estoy segura de que encontrarás algo. Eres buena para arreglártelas. Sus palabras me dolieron más de lo que esperaba. Miré mi plato, deseando poder desaparecer. El resto de la familia aplaudió y felicitó a Valentina como si fuera el día de su boda. Nadie siquiera me miró. Me dije a mí misma que no llorara. Aquí no. Delante de ellos no. Había sobrevivido tanto tiempo sin su aprobación. También podía sobrevivir a esto. Lentamente, empujé mi silla hacia atrás, lista para irme. No quería seguir siendo parte de esta celebración. No quería fingir que estaba feliz por Valentina. No quería fingir que no me importaba. Pero justo cuando me levanté, algo inesperado sucedió. Mi abuela, Elena, que había estado sentada en silencio todo el tiempo, se levantó lentamente. Todos se voltearon a mirarla. La abuela rara vez hablaba en estas reuniones. Generalmente solo escuchaba y ya sentía como si el peso de sus años la hubiera cansado demasiado para discutir. Pero hoy, había algo diferente en sus ojos. Metió la mano en su pequeño bolso negro y sacó un solo trozo de papel, un cheque. No dijo una palabra al principio. Solo la vista de ese cheque hizo que el rostro de mi madre se contorsionara de confusión, luego de pánico. ¿Qué es eso, madre?
Preguntó mamá rápidamente, su voz aguda, su sonrisa desvaneciéndose. La abuela finalmente habló, su voz tranquila pero fuerte. Esto es para Sofía. Mi corazón se detuvo. ¿Para mí? Antes de que alguien pudiera hacer otra pregunta, la abuela se volvió hacia mí y dijo, has trabajado duro toda tu vida, Sofía. Te he observado. Siempre has sido amable. Incluso cuando te ignoraban, y ahora es tu turno. La habitación se quedó en silencio. Todos me miraron. Por primera vez, me vieron. Y en ese momento, supe que algo grande estaba a punto de suceder. Allí estaba yo, de pie frente a toda mi familia, conteniendo las lágrimas mientras mis padres le entregaban todo a Valentina. La voz de papá resonaba en mis oídos como una punzada aguda. Hemos decidido que Valentina recibirá la herencia completa de $4 millones, dijo, radiante de orgullo como si anunciara algo maravilloso. Mamá sonrió cálidamente a Valentina, sus ojos brillando de alegría. Siempre has sido nuestra estrella brillante. Te mereces esto, Sofía. Solo necesitas trabajar más duro, eso es todo. Trabajar más duro. Esas palabras me golpearon como una bofetada. He estado trabajando duro toda mi vida. Simplemente nunca lo vieron. Pensé que tal vez hoy sería diferente. Tal vez finalmente importaría. Pero me equivoqué. La sonrisa de Valentina se ensanchó mientras se volvía hacia mí. No te enojes, Sofía, dijo dulcemente, aunque sus ojos brillaban con picardía. Siempre has sido tan independiente. Lo resolverás. Siempre lo haces. Sus palabras eran un cuchillo cubierto de miel. Todos en la mesa rieron suavemente como si fuera una broma interna, excepto yo. Me quedé allí congelada, queriendo decir algo, pero sin encontrar palabras. Quería gritar, preguntar por qué nunca fui suficiente. Pero, ¿qué sentido tendría? Ya habían decidido mi lugar. Incluso los primos y parientes lejanos que se habían reunido para este supuesto momento familiar evitaron mi mirada. Era como si mi decepción fuera demasiado pequeña para importarles. Mi padre se reclinó en su silla, claramente satisfecho. Valentina es el futuro de esta familia, dijo con orgullo. Ella es quien puede llevar nuestro nombre. Tú, Sofía. Bueno, siempre has sido la fuerte. Te abrirás tu propio camino, como yo lo hice. Las palabras se sentían vacías. Conocía la historia de papá. Él no construyó todo por su cuenta. Había heredado la empresa de su padre. Pero ahora estaba reescribiendo la historia para sacarme de ella. Quería irme, salir corriendo de ese restaurante y nunca volver. Pero justo cuando di un paso atrás, la voz de mi abuela me detuvo. Siéntate, Sofía, dijo suavemente pero con firmeza. Todos se voltearon a mirarla, confundidos por su repentina interrupción. La abuela Elena se puso de pie, con la espalda recta, sus ojos más agudos de lo que nunca los había visto. No era la anciana tranquila que todos pensaban que era. Hoy no. Lentamente, metió la mano en su pequeño bolso negro y sacó un trozo de papel doblado. Lo colocó con cuidado sobre la mesa frente a mí. Esto es para ti, Sofía, dijo con calma. Mis manos temblaron mientras tomaba el papel y lo desdoblaba. Se me cortó la respiración. Era un cheque, pero no cualquier cheque. Estaba a mi nombre. ¿La cantidad? $45 millones. La habitación se quedó completamente en silencio. Pude oír el tintineo de los tenedores contra los platos mientras algunos miembros de la familia miraban incrédulos. A Valentina se le cayó la mandíbula. ¿Qué? Abuela, ¿qué estás haciendo? Pero fue la voz de mi madre la que rompió el silencio, aguda y enojada. No puedes hacerme esto. Gritó, su rostro contorsionado por el shock. No puedes simplemente darle esa cantidad de dinero a Sofía. No está bien. No es el plan. La abuela no se inmutó. Ni siquiera miró a mi madre. Sus ojos estaban fijos en mí, tranquilos y firmes. Puedo hacer lo que quiera, dijo en voz baja. Pero sus palabras eran pesadas como un trueno.
He observado a esta familia durante años. He visto quién trabaja duro y quién toma. He visto quién da y quién solo recibe. Y he tomado mi decisión. Mi padre abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Estaba aturdido. Volví a mirar el cheque, sin creer que fuera real. Por primera vez en mi vida, no era invisible. Alguien finalmente me había visto. La abuela sonrió suavemente. Siempre has sido mi orgullo, Sofía. Simplemente no lo sabías. Me dolía el corazón. Las lágrimas llenaron mis ojos. No por el dinero, sino porque finalmente alguien me había elegido. El restaurante estaba en silencio. Todos miraban, pero por primera vez, no me sentía pequeña. No podía apartar la vista del cheque en mis manos. 45 millones de dólares. Mi nombre escrito en él con la pulcra letra de mi abuela. No me importaba el dinero. Me importaba que alguien finalmente me hubiera visto. Alguien finalmente me eligió. Después de todos estos años de sentirme pequeña, olvidada e invisible, importaba. Pero no todos estaban contentos. La voz de mi madre rompió el silencio como un cristal al romperse. No puedes hacerme esto, gritó, levantándose tan rápido que su silla se cayó detrás de ella. Madre, no puedes simplemente darle este dinero a Sofía. Conoces el plan. Este dinero debería quedarse en nuestra línea. La línea de Valentina. La abuela giró la cabeza lentamente, sus ojos tranquilos encontrándose con la mirada salvaje de mi madre. ¿Y Sofía no es parte de esta familia? ¿Es eso lo que estás diciendo? La boca de mi madre se abrió, pero no salió nada. No estaba preparada para esa pregunta. La voz de la abuela era firme, pero tenía peso. Te he observado durante años, Emma. Te he visto ignorar a una hija mientras lo volcabas todo en la otra. Te he visto decirle a Sofía que trabaje más duro mientras le dabas todo a Valentina en bandeja de plata. Toda la mesa se quedó inmóvil, nadie se atrevía a moverse. El rostro de Valentina se puso rojo mientras se apresuraba a hablar. Abuela, esto no es justo. Soy yo quien ha trabajado tan duro para enorgullecer a esta familia. Soy yo quien merece la herencia, no ella. La abuela levantó una ceja, su expresión tranquila pero cortante. ¿Trabajado duro? Valentina, se te han abierto puertas toda tu vida. Sofía construyó sus propias puertas. Luchó por todo lo que tiene. La voz de Valentina tembló. Pero yo soy la que ellos eligieron. La abuela se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada aguda. No, Valentina. Ellos eligieron dar. Tú elegiste tomar. El peso de sus palabras se instaló en la habitación como una densa niebla. Mi padre, que había estado sentado rígidamente, finalmente encontró su voz. Madre, ¿no crees que estás exagerando? Sofía estará bien. Siempre lo está. No necesitas. La abuela lo interrumpió con un simple gesto de su mano. Ya has dicho suficiente, Jaime. Todos han dicho suficiente a lo largo de los años. Se volvió hacia mí, su expresión suavizándose. Sofía, has trabajado por todo. Nunca pediste más. Nunca te quejaste, pero yo estaba observando. Siempre he estado observando. Se me apretó la garganta. Quería decir algo, pero no podía confiar en mi voz. La abuela se acercó a mí y me puso suavemente la mano en la mía. Esto no es solo dinero. Se trata de respeto. Se trata de elegir a alguien que siempre ha sido ignorado. Podía sentir la furia de mi madre ardiendo a mi lado. No puedes quitarnos todo, gritó, su voz quebrándose. Estás tirando el futuro de esta familia por la borda. La abuela ni siquiera la miró. Lo estoy asegurando. Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas, pero no eran las que yo había derramado toda mi vida. Las suyas eran lágrimas de shock, de perder algo que creía que ya era suyo. ¿No me quieres?, susurró Valentina, con la voz temblorosa. La abuela sonrió suavemente, pero había tristeza en sus ojos. Claro que te quiero, Valentina.
Pero el amor no significa que deba recompensar el egoísmo. La boca de Valentina tembló, pero no tuvo respuesta. La abuela se volvió a mí. Tú eres mi legado, Sofía. Quiero que vivas la vida que mereces. No por este cheque, sino porque te lo has ganado con tu corazón. Apreté los labios, tratando de contener la avalancha de emociones que surgían dentro de mí. Durante tanto tiempo, había rogado en voz baja, en silencio, para que simplemente me vieran. Y ahora lo estaba. La habitación estaba en silencio. Por primera vez, nadie tenía nada que decir. Apreté suavemente la mano de la abuela. Gracias, susurré. Ella sonrió. No me des las gracias. Simplemente vive plenamente. Y en ese momento, algo dentro de mí cambió. Ya no era la hija olvidada. Era Sofía, la que finalmente fue elegida. Me senté allí, mi mano aún envuelta en la de la abuela. Mientras el silencio a nuestro alrededor se volvía más pesado que nunca, todos parecían atónitos. Mis padres estaban congelados. Valentina todavía se secaba las lágrimas de rabia de la cara, y el resto de la familia intercambiaba miradas nerviosas, sin saber de qué lado ponerse. Había pasado toda mi vida sintiendo que no pertenecía a esta mesa. Y ahora, de repente, todos los ojos estaban puestos en mí. No como una idea tardía, no como la callada del rincón. Me miraban porque por una vez yo importaba, pero no quería la atención. Quería la paz que había estado persiguiendo toda mi vida. La voz de la abuela rompió el silencio de nuevo, pero esta vez fue más suave. Sofía, siempre has tenido algo que tu hermana no. Has tenido amabilidad, paciencia, verdadera fuerza. Miré al otro lado de la mesa a Valentina. Todavía parecía no poder creer lo que acababa de suceder. Su pequeño mundo perfecto se había hecho añicos en un solo movimiento. Abuela, por favor, susurró Valentina, tratando de recomponerse. Yo pensé que era tu favorita. El rostro de la abuela se suavizó, y por un momento, vi el amor que todavía sentía por ambas. Valentina, siempre te he amado. Eres mi nieta. Pero el amor no significa que no pueda ver tus defectos. Se te ha entregado todo, pero nunca lo apreciaste. ¿Y tu madre? La mirada de la abuela se dirigió a mi madre, quien se puso rígida, te permitió creer que el mundo te debía algo. La voz de mi madre era aguda, desesperada. Madre, hemos hecho lo mejor para esta familia. Valentina es nuestro orgullo. Sofía. Ella siempre se las ha arreglado sola. Ella no necesita. Necesita ser vista, interrumpió la abuela, su voz firme pero decidida. Lo ha necesitado toda su vida, y ninguno de ustedes se lo dio. Era extraño escuchar a alguien más decirlo en voz alta. Las palabras que me había susurrado a mí misma durante años estaban ahora allí, flotando en el aire para que todos las escucharan. Papá se removió incómodo. Vamos, madre. Sofía sabe que la queremos. Simplemente la hemos descuidado. La han ignorado, terminó la abuela por él. Su boca se cerró de golpe. Volví a mirar el cheque, el peso de él me presionaba de maneras que no esperaba. No quería venganza. No quería echárselo en cara. Solo quería finalmente respirar sin cargar la pesada pregunta, ¿por qué no era suficiente? La abuela me apretó suavemente la mano. No te di esto para arreglar el pasado, Sofía. Te lo di para que finalmente puedas vivir para ti misma. Sentí un escozor de lágrimas en las comisuras de mis ojos. Gracias, pero no se trata del dinero. Lo sé, susurró, sonriendo. Pero es hora de que dejes de vivir a su sombra. La voz de Valentina se quebró al hablar, apenas un susurro. Yo solo quería ser la mejor. La mirada de la abuela se suavizó. Ser la mejor no significa pisar a otra persona para llegar allí. Valentina desvió la mirada, ahora en silencio. Quizás por primera vez en su vida, se dio cuenta de que en realidad no había ganado. Mi madre se cruzó de brazos fuertemente, todavía mirándome con furia. Madre, esto es un error. Te arrepentirás. Estás destrozando a la familia.
Pero la abuela negó con la cabeza con calma. No, eso lo hiciste tú hace mucho tiempo cuando elegiste dividir tu amor. La habitación permaneció tensa, nadie se atrevió a hablar de nuevo. Sentí que el peso se me quitaba de encima. Años de intentar, rogar, esperar, todo se desvanecía lentamente. Me levanté lentamente, doblé el cheque y lo metí en mi bolso. No necesitaba agitárselo a nadie en la cara. No necesitaba discutir más. Mi valor ya había sido probado, no por dinero, sino por la única persona que realmente me había visto todo el tiempo. Mientras me giraba para irme, la voz de la abuela me siguió. Sofía, vive plenamente. Este es tu comienzo. Le sonreí, una sonrisa real que venía de algún lugar muy profundo. Por primera vez, no me iba avergonzada. Me iba vista, amada y libre. Salí del restaurante a la brisa fresca, con el corazón latiéndome de una manera que nunca antes había sentido. No se aceleraba con dolor o miedo o el ansia desesperada de necesitar ser vista. Estaba tranquilo, libre. Por primera vez, me iba en mis propios términos. Detrás de mí, los sonidos de la familia se desvanecieron lentamente. Sus susurros, su shock, su lucha por entender lo que acababa de suceder. Ya no necesitaba escucharlos. Había pasado toda mi vida esperando su aprobación, esperando migajas de amabilidad que nunca llegaron. Finalmente me di cuenta de que no necesitaba su permiso para importar. Caminé por la calle, con la cabeza en alto mientras las lágrimas se deslizaban silenciosamente por mis mejillas. No por tristeza, sino por algo que no había sentido en años. Alivio. Cuando llegué a casa, me senté en mi pequeño sofá, mirando el cheque una vez más. 45 millones de dólares. Apenas podía comprenderlo, pero extrañamente, el número no se sentía tan importante como la persona que me lo dio. Las palabras de la abuela resonaron en mi mente. Este es tu comienzo. Por primera vez, pensé en lo que quería. Había pasado años trabajando en pequeños empleos, estirando cada dólar, dándome tanto a personas que no me veían. Había sobrevivido en su mundo, pero ahora podía construir el mío. Pensé en comenzar un negocio, viajar, tal vez volver a la escuela. Pensé en comprar un lugar donde finalmente pudiera sentirme en casa. Las posibilidades se sentían infinitas. Pero lo que más importaba era que eran mías. A la mañana siguiente, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Valentina. Valentina, deberías devolver parte de ese dinero. No es justo. Miré el mensaje, medio esperando sentirme culpable, pero no lo hice. Ni un poquito. Respondí simplemente, ¿yo? Ya has tenido más que suficiente. Ahora es mi turno. Nunca más supe de ella. Más tarde ese día, mi madre llamó. Dejé que sonara hasta que se detuvo. Llamó una y otra vez. Cuando finalmente respondí, su voz era fría, envuelta en una dulzura falsa. Sofía, cariño, sabes, no queríamos hacerte sentir excluida. Solo intentábamos empujarte a ser más fuerte. Siempre te hemos amado. Seguramente lo entiendes, ¿verdad? No dije nada por un momento, dejándola sentarse en sus propias palabras. Podía escuchar su respiración nerviosa al otro lado. Finalmente, dije en voz baja, entiendo. Entiendo exactamente quiénes son ahora. Balbuceó. Bueno, tal vez podamos hablar de esto. Tal vez puedas compartir un poco con la familia. Ya sabes, mantener las cosas equilibradas. Sonreí para mí misma. No, creo que me gustan las cosas como están ahora. Resopló y colgó. No volví a llamar. No necesitaba hacerlo. Pensé que tal vez me sentiría mal. Tal vez los extrañaría. Pero la verdad es que no lo hice. Extrañaba la idea de lo que podrían haber sido, la familia que esperaba que fueran. Pero había terminado de esperar que la gente cambiara. La abuela y yo nos acercamos en las semanas siguientes. Pasamos largas tardes en su jardín hablando de la vida, de las cosas que había visto, de las partes de mi historia que había observado en silencio desde el fondo. Siempre has sido mi orgullo, dijo un día, posando suavemente su mano sobre la mía.
Solo quería que encontraras tu propio camino. Pero a veces el mundo apila las probabilidades demasiado altas. Ya no iba a permitir que eso sucediera. Le apreté la mano, con el pecho lleno de un nuevo tipo de calor. Ya no solo sobrevivía. Estaba viviendo. Y por primera vez en mi vida, no necesitaba demostrar nada a nadie.